permitirme durante escasos minutos que lleve a cabo un pequeño desahogo. He de medir, y mucho, soy consciente, los próximos minutos de mi intervención, porque hemos llegado a un punto del absurdo en este país por el cual, si te sales del circuito de lo políticamente correcto y de la masa global, de la jauría humana, te conviertes automáticamente en un machista, en un dictador, en un facha o en un cabrón indeseable. Es terrible, pero estamos llegando a este punto. Y por lo tanto, soy consciente de lo que me juego cada vez que afronto en este micrófono un asunto delicado y llevo a cabo algo tan sencillo como emitir una opinión personal e intransferible, y que juro, por la salud de los míos, que no pretende en ningún caso convertirse en la opinión de los demás. He dado 100.000 ejemplos de hasta qué punto respeto las opiniones de los demás. Otra cosa es que mi capacidad para respetarlas es tan alta como mi capacidad para debatirlas. Pero respeto la opinión de todo el mundo. Y por lo tanto creo que estoy legitimado para dar la mía en este programa, que es La Hora de Walter, y donde evidentemente tengo todo el derecho a dar mi opinión y hacerlo sin tener que pedir perdón por adelantado. Miren, estoy absolutamente asustado y les juro por lo más sagrado que no exagero en los calificativos. Estoy asustado, estoy abochornado, estoy indignado con lo que se está viviendo las últimas horas, los últimos días, en este mi país, a cuenta de un juicio que hasta hace 4 días en España solo hubiese sido tratado, y de forma poco seria, poco decente y poco recomendable, por una cadena de televisión cuyo nombre conocemos todos, o por el programa que dirigiese puntualmente, no sé en qué cadena, Pepe Navarro. Hasta hace 4 días, un caso como el juicio de la manada de Pamplona solo hubiese sido utilizado públicamente por una cadena de televisión concreta, en unos programas de televisión concretos y con el bochorno general de el resto de ciudadanos españoles que no participasen como audiencia de un juicio público a una causa penal. Todos, absolutamente todos, hasta hace 4 días, lo que se ha hecho en España, en la mayoría de los medios de comunicación, con el juicio de la manada, nos hubiese parecido vomitivo y parte de la más vergonzante de las telebasuras de este país. Curiosamente, no es el caso. Y hemos vivido el juicio mediático más asombroso que yo recuerdo cumplir. Pronto, es más, el caso de las niñas de Alcácer se ha la jauría humana de una forma tan contundente a como lo estamos viviendo
ahora. Y encima, con la desvergüenza, juicio público, Crónicas Marciales, Sálvame de Luz, se han sumado de forma vergonzante la clase política y los principales líderes de este país. Hoy ya se han superado todas las líneas cuando el propio ministro de Justicia, que se está colmando de gloria en los últimos días, ha tenido la feliz idea de poner en tela de juicio públicamente y echar a los leones a uno de los 3 jueces que formaban parte del jurado de este caso conocido por todos como La Manada. El propio ministro de Justicia, el tal Catalá, poniendo en tela de juicio públicamente a uno de los jueces. Cierto es que a lo largo de la mañana Podemos ha tenido la oportunidad de superarlo con unas manifestaciones en las que habla de que va a proponer que las víctimas de agresiones sexuales no tengan que demostrar su falta de consentimiento, que es ya pasarse el fundamento principal del derecho, que es la presunción de inocencia, por la mismísima bolsa de las pelotas. O sea, ya solo falta, y denle ustedes tiempo, de que en breve alguien proponga que a cualquier hombre acusado se le metan directamente y sin juicio 15 años de cárcel. Porque ya, después de proponer que ante una denuncia de agresión sexual no se tenga que demostrar si hubo consentimiento o no en los hechos de la supuesta víctima, el siguiente paso ya es pedir cárcel, 20 años directamente para aquel que sea denunciado de una supuesta agresión sexual. Miren, aquí ha habido y hay una ida de pinza brutal, salvaje, desproporcionada. Primero, con el juicio mediático y público que se ha hecho a esta tropa. Que vaya por delante, porque es que hay que hablar para tontos, como en Barrio Sésamo. Vaya por delante que mi opinión, mi juicio moral sobre estos tipos denominados La Manada, mi juicio moral no es distinto al de la mayoría de los ciudadanos y al de la mayoría de las mujeres. Mi opinión de la dichosa llamada y de esos 5 individuos es la misma que el que más esté clamando justicia delante de un juzgado. Porque a diferencia de muchas mujeres, yo como hombre he conocido basura humana como la que me parecen en la distancia esos 5 tipos. A diferencia de muchas mujeres, la mayoría, que no los han tenido que sufrir, yo como hombre, ahí fuera, he conocido a esta gentuza, a la que detesto, para la que no necesito, para mi juicio moral, ni siquiera un test psicotécnico. Porque en la gran mayoría de los casos, solo hay que verles, para tener casi seguro un concepto claro de qué tipo de basura humana estamos hablando. Es decir, que la superioridad moral de aquellos que creen que su juicio moral sobre estos tipos es más justo que el mío, me la paso por el forro. Porque tengo la misma
repito, la misma. Incluso mi opinión es más dura, más cruel y más salvaje sobre esa gentuza y qué haría yo a ese tipo de basura humana que la que más esté vociferando ahí fuera pidiendo una sentencia injusta, no una sentencia que se ajuste a derecho y a lo que dice el Código Penal. Eso que quede claro para el que quiera escuchar. Para el que no quiera escuchar, evidentemente da igual esto que cualquier otra cuestión. Pero dejando claro eso, el juicio público al que se ha sometido a los acusados, la reacción pública nada más conocer la sentencia y la reacción de la clase política por encima de todo, tras conocerse esa sentencia, es el comienzo de la desaparición del Estado de Derecho. Es lo más vergonzante que yo recuerdo como ciudadano español, repito, en los 53 años que estoy a punto de cumplir. Se ha sentenciado a esos 5 individuos antes del juicio. Se ha sentenciado a esos 5 individuos durante el juicio. Y se ha sentenciado a esos 5 individuos después del juicio. Fíjense hasta qué punto sabían el resultado de la sentencia, que estaban manifestándose contra la sentencia, estaban hechas. ¿Sí? A leer la sentencia, sin ni siquiera pararse a leer los fundamentos jurídicos de hecha sentencia. Fíjense hasta qué punto llega la indecencia de toda esta jauría y de todo este movimiento político, no lo duden, que si alguien ha creído a la víctima han sido los jueces. Si en algo está fundamentada la sentencia de los pies a la cabeza, es en el acto de creencia absoluto que los jueces han hecho de la víctima. Todos los profesionales jurídicos, evidentemente, que no están politizados, todos han catalogado la sentencia de ejemplar. Todos han destacado que la sentencia está basada en creer de pies a cabeza a la víctima de estos hechos. Todos, absolutamente todos los analistas jurídicos que han analizado la sentencia. Todos hablan de una sentencia ejemplar. Y además no hay que ser Einstein. ¿Ustedes se imaginan esos jueces la presión social a la que estaban sometidas, especialmente por un vergonzante juicio paralelo en los medios de comunicación? ¿Ustedes creen que hay alguien más interesado que esos jueces en que la sentencia se ajustase a derecho y fuese una sentencia que solo pudiese catalogarse de impecable? Que es que los jueces no tienen hijas, no tienen hermanas, no tienen madres, no tienen sobrinas. Se han publicado artículos absolutamente docentes, educativos sobre la sentencia. Lo han explicado todos. Es una ley que cambia el PSOE Belloc en el año 95 para que no se escapasen de rositas todos aquellos que no se pudiese demostrar que habían llevado a cabo una violación, porque si no se demostraba que había violación se iban de rositas. El PSOE cambia en el año 95 la ley y la divide en agresión sexual y en abuso sexual, con un matiz que las diferencia: la utilización de intimidación y de violencia. La propia víctima, por eso está fundamentada la sentencia de pies a cabeza, en su declaración reconoce que ni la intimidaron ni se utilizó violencia,
Claro que a todos nos caben 1000 consideraciones, pero es que son los jueces los que se tienen que ajustar a derecho. Y si la propia víctima reconoce que no hubo ni intimidación, ni hubo violencia, el juez solo puede dictaminar lo que ha dictaminado. Pero es que la ley es vergonzosa, hay que modificarla. Dos cosas. La primera, ni un solo partido, ni uno, llevaba en su proyecto en las últimas elecciones cambiar esta ley. Ni uno. Por lo tanto, a callarse. Oportunistas de mierda. Ni un partido político, ni Podemos, nadie llevaba en su proyecto el cambio de esta ley. Ni uno. Y dos, ¿no nos estaban contando hace un mes y medio los que más ponen el grito en el cielo ahora que no había que legislar en caliente? A cuenta del niño este que mató a la chica, aquella que era la novia del padre, en Almería, creo recordar. No fue Podemos y todos estos organismos que hoy se echan a la calle los que nos dijeron que no había que mezclar venganza con justicia. ¿Cómo es posible que esos mismos, 2 meses después, estén protagonizando imágenes propias de la vida de Brian? ¿Cómo es posible que el propio gobierno de este país, de forma vergonzante y oportunista, esté hablando sin ni siquiera agotar el recurso y mediatizando al Tribunal Supremo de cambiar la ley? En caliente, en apenas horas. ¿Lo has propuesto alguna vez mientras gobernabas? ¿Lo has propuesto alguna vez en tus proyectos electorales? La ida de pinza es de un calibre brutal, salvaje, desproporcionado, terrible. Como sociedad, terrible. De verdad, absolutamente terrible. Propio de la Edad Media. Propio de una sociedad absolutamente perdida y moral y jurídicamente corrompida. Propio de la telebasura que odiábamos hace apenas 4 días todos los españoles. Y repito, para los sordos, para los imbéciles, mi opinión, mi juicio moral sobre esa basura humana que es juzgada en Pamplona no difiere absolutamente en nada de las que más gritan. Pero estamos en un Estado de Derecho, fundamentado en la presunción de inocencia. Hay unos jueces, hay un código penal, y si alguien no está de acuerdo en solución, recurso de la vida en las horas, no lo sé, pero quizás porque entendía que la sentencia incluso era hasta generosa, o quizás que en el Tribunal Supremo cupiese la posibilidad de que esa sentencia fuese rebajada. Porque aunque les parezca mentira, les han metido 9 años de cárcel. 9 años de cárcel. Porque parece que les han dejado en la puta calle libres, absueltos de toda culpa y de toda responsabilidad. 9 años de cárcel. Muy poco menos de lo que le cae a alguno que quita la vida a una tercera persona. Y miren, por acabar, llevamos unos días donde parece que solo pueden opinar aquellos que tienen hijas. Como si el resto no pudiésemos imaginar el dolor de un padre cuando se abusa sexualmente de una mujer o cuando hay una agresión sexual a una mujer. Parece que no es válido, que no vale
con ser hijo de una, tener madre, con tener hermana o con tener sobrina, como es mi caso. Parece que solo pueden opinar aquellos que tienen hijas. Pues miren, yo voy a opinar como alguien que tiene hijo. Y como padre de un hijo, empiezo a estar preocupado porque en la sociedad española se está atentando contra el derecho fundamental de un hombre y de una mujer, que es la presunción de inocencia. Y eso como padre de un hijo me preocupa, porque no sería el primero ni el 10º caso en donde por cualquier otra razón alguien denuncia con falsedad a un hombre y le hunde la vida para el resto de sus días. Porque el hombre como tal está perdiendo en esta sociedad el derecho en el que se sustenta el Código Penal y, si me apuran, la democracia, que es en el derecho fundamental del derecho, la presunción de inocencia. Como hombre y como padre de un hombre, empiezo a estar harto de que las mujeres tengan todos los derechos los gays, tengan todos los derechos las lesbianas, tengan todos los derechos los transexuales, los travestis, tengan todos los derechos los perros, los gatos, los toros. Y el hombre esté afrontando el sistema jurídico español, y algunos quieren llevarlo en aumento, perdiendo, repito, el derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia. Y que nos dibujen socialmente como culpables en potencia. Empiezo a estar harto. Creo que un poco todos los hombres de este país que no tenemos nada que ver con la basura humana que pega a su mujer, que no tenemos nada que ver con la basura humana que abusa de una mujer, que no tenemos nada que ver con la basura humana que agrede sexualmente a la mujer, todos esos hombres que somos la gran mayoría, empezamos a estar hasta las pelotas de que se nos quiera convertir socialmente en delincuentes en potencia. Harto, como hombre y como padre de un niño, al que visualizo un futuro, al menos en este país, si depende de Pablo Iglesias y de otros, privados de algunos derechos fundamentales ante la justicia. Insisto, me da igual cómo lo puedan entender lo que he dicho en los últimos minutos. Estoy ya curtido a estas alturas de mi vida. Me preocupa poco o nada. Pero hoy es de largo, estas últimas horas, de largo, uno de los momentos en mis años en los que más me avergüenzo de la condición humana y, evidentemente, uno más, y van demasiados, en los que me avergüenzo de la clase política, sin excepción, de este país.